Bueno, buen día. A continuación les vamos a exponer sobre el modelo geológico geotécnico en la región de Cundinamarca, más precisamente entre la vía Huasca-Guatavita. Nombraré a los integrantes de derecha e izquierda, los que son Jonathan Minota, Carlos Cortés, Johan Barajas y Diego Vanegas. Son estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada. Una presentación para el programa de Geotecnia para el docente ingeniero Gerley Cortés. Bueno, se hace pertinente saber la ubicación geográfica del sitio, puesto que para que se den una idea más precisa de dónde está situado el tramo. Entonces, el estudio se realizó en la vía Huasca-Guatavita, que pertenece al departamento de Cundinamarca, con un punto inicial con coordenadas geográficas de latitud norte 4 grados 53 minutos 49.04 segundos y una longitud de oeste menos 73 grados 52 minutos 52.92 segundos y una altitud de 2.604 metros sobre el nivel del mar y un punto final con coordenada latitud norte 4 grados 54 minutos 09.18 segundos y una longitud de oeste de menos 73 grados 52 minutos 16.90 segundos a una latitud de 2.610 metros sobre el nivel del mar. Entonces es importante también mencionar que el punto inicial del tramo corresponde al K3 más 310 y el punto final corresponde al K4 más 310. Por ende, le hicimos el análisis a un tramo de 1 kilómetro, ¿sí? Entonces, a, observando el tramo, posteriormente a esta visita, evidenciamos un punto crítico, donde pues pudimos hallar un talud con grandes discontinuidades, donde pues puede presentar a futuro deslizamientos, puesto que en este sitio la parte climática es muy fuerte y pues produce mucha erosión, ¿sí? Entonces pues por eso mencionamos ese punto crítico donde más adelante vamos a detallarlo de una mejor manera. Bueno, también es importante hablar sobre la geología y geomorfología del sitio. Entonces principalmente estos datos de estos tipos de suelos que les voy a hablar a continuación los he encontrado en el Servicio Geológico Colombiano. Bueno, posterior a esto, pues tenemos una línea divisoria azul que pueden ver y pues en la parte superior de la línea roja tenemos depósitos aluviales y de llanuras aluviales, donde estos materiales son transportados y depositados por el agua, ¿sí? Su tamaño pues depende de las rocas hasta las gravas gruesas, cantos y bloques. Estos tipos de suelos se presentan en rocas con bordes redondeados y se distribuyen en forma de capa mineral sedimentaria y son muy anisótropos. Entonces, pues cuando fuimos a hacer la visita al sitio, encontramos que esta parte del tramo donde estoy referenciando se encontraba en un valle de inundación. Entonces, por ende, nosotros intuimos que, que estos materiales pues, fueron transportados allí y pues por ende se clasifican como rocas sedimentarias. Y pues posterior a esto, pues eh, también puede erosionar el suelo para hacer más cavidades y tiene una edad de cuaternario este tipo de suelo. Bueno, para seguir con la parte de geología y geomorfología, se puede evidenciar que, bueno, en la imagen anterior, la parte superior era de depósitos aluviales. Ahora, en la parte inferior de la línea roja, tenemos otro tipo de suelo, donde nos indica que es conglomerados intercalados con arenitas de grano medio a grueso y lodolitas carbonosas. Entonces, pues lo podemos apreciar en la parte derecha de la diapositiva, que tenemos pues una roca, un conglomerado intercalados con arenitas, pues
con estas características de grano medio a grueso. Entonces se considera que pues, este conglomerado también es una roca sedimentaria del tipo detrítico, ¿sí? Entonces pues esta muestra se obtuvo cuando llegamos al ensayo de campo o al análisis del tramo. Hubo unos pequeños deslizamientos donde tuvo la oportunidad de ver este tipo de conglomerado. Como pueden observar en la imagen de la parte izquierda, en ese tramo hay presencia de silloritas rojizas con intercalaciones de cuarzo arenita de grano fino, mantos de carbón a la base. Entonces, pues básicamente en la parte derecha de la imagen pueden ver el tono rojizo que tiene este material, puesto que este terreno tiene como características su alto contenido de hierro, de óxido de hierro. Y básicamente eso se da porque son minerales que suelen acumular en el suelo como consecuencias de procesos de alteración de otros minerales constituyentes la fase estable de hierro en superficie o condiciones cercanas a la superficie. Entonces, bueno, esto sea, bueno, desde el punto de vista estrictamente químico, son muy estables, poco o nada reactivos, pero presentan propiedades sortivas que hacen que su presencia en el suelo tenga implicaciones físico-químicas notables en la superficie, ¿sí? Estos suelos ricos en óxido e hidróxido de hierro, formados por un lavado casi total de otros constituyentes, reciben el nombre de lateritos, donde se reconoce por su intenso color y se forma pues en climas tropicales, como se pueden evidenciar en la foto de la derecha. Climatología. Climatología del tramo vial entre Huasca y Guatavita puede estar condicionado por la siguiente gráfica, como lo vemos a continuación, donde la temperatura promedio está entre los 12 y 14 grados centígrados. También es necesario saber que esta zona se caracteriza por ser de páramo, donde en ciertos periodos del año se pueden presentar grandes precipitaciones, grandes heladas o grandes olas de calor. Esto condiciona a las formaciones geológicas que se tengan de la zona. Análisis por remoción de masa. Bueno, antes de realizar la exploración y observación del tramo vial, debemos hacer una exploración, ya sea mediante mapas o medios virtuales, de la amenaza sísmica por remoción de masa. Entonces, en este mapa, donde se encuentra la cruz o la estrella, es donde empieza nuestro tramo y es el puente de embalse Tominé. Después, la línea morada es el largo del tramo. Como se observa según la leyenda, es una zona no susceptible. Las zonas aledañas presentan muy baja, alta y muy alto índice de remoción de masa, pero esas no las vamos a indicar. Sin embargo, se debió realizar la visita al terreno para verificar si este factor era como lógico. En esta fotografía, que es la remoción de masa 1, que está ubicado al costado oriental de la vía, observamos que el material de la parte superior es un conglomerado intercalado con arenitas de grano medio y grueso y lodolitas carbonosas, mientras que en la parte del material como rojizo son arcillolitas rojizas con intercalaciones de cuarzo, arenita de grano fino. Bueno, en esta imagen sí se observa evidentemente que han ocurrido deslizamientos en la zona, ya sea por sismo, por la lluvia o inclusive por la infiltración de la lluvia en el material. En la parte de arriba se ve cómo era inicialmente el material,
pero a lo largo de estos factores detonantes se ha ido deteriorando, ocasionando deslizamientos. Y ya después de que realizamos la visita, en algunas partes del tramo sí se veían los pequeños como depósitos ya de material a causa del deslizamiento. Esta fotografía es de la misma ladera de la anterior, sino que fue tomada desde un ángulo diferente. Sin embargo, se evidencia que cuenta con un ángulo de inclinación muy alto, lo cual condiciona el deslizamiento, haciéndolo más propenso. El día de la exploración observamos ciertas partes del material en la vía y eran provenientes de esta ladera. El macizo rocoso que se encuentra en el costado oriental del tramo, ubicado aproximadamente a unos 50 metros del punto inicial, que es el puente de embalse Tomine, se evidencian claramente las fisuras en el macizo rocoso. No se puede afirmar que esta remoción de masa sea de clase volcamiento, porque en la exploración observamos que está la discontinuidad, ¿sí? Pero la parte de ese material está inclinado hacia el macizo rocoso, o sea, no está como totalmente perpendicular, o por decirlo de alguna manera está parado. Sin embargo, pueden ocurrir casos donde se presente una falla planar, donde esta parte del macizo se deslice sobre la otra, ya sea por las condiciones sísmicas del terreno, teniendo en cuenta el ángulo de fricción del macizo rocoso. El orden de las imágenes o fotografías que hemos mostrado se hace del que se supone tiene como el mayor riesgo de remoción de masa al que menos lo presenta. En este caso, en el análisis de remoción de masa 3, en el costado oriental del tramo, ubicado más o menos a unos 15 metros del punto inicial, o sea, del puente Tomine, encontramos este macizo rocoso. Como si logran observar en la parte derecha de la fotografía, hay unas especies de líneas que son paralelas, que tienen vegetación. Estas son las discontinuidades. Este caso es muy particular, ya que la dirección de las discontinuidades son paralelas a la vía, por lo cual no proporciona una amenaza tan evidente de remoción de masa a los vehículos que transitan en ella. Según la fotografía anterior, acá estamos marcando o evidenciando las dos discontinuidades. Una que nace en la estrella, donde sí se logra observar como el espacio que hay, y sigue a lo largo del macizo de una forma vertical. Como esto es una línea, por decirlo así, tiene un vacío, en esta se introducía, ya sea por el viento u otros factores, tierra, lo cual hacía que saliera esta pequeña línea de pasto, lo cual nos hizo como de alguna manera evidenciar la línea de la discontinuidad, y la otra se encuentra paralela a la primera. Algo que sí es evidente es que la vía se diseñó siendo paralela a las discontinuidades. Esto con el fin de evitar en un futuro amenazas por remoción de masa, ya que si la vía se hubiese diseñado atravesando la discontinuidad, pero de manera perpendicular, esta hubiera ocasionado una falla planar. Bueno, para la caracterización geomecánica utilizamos la clasificación de Wieniawski. Entonces, es la que comúnmente conocemos con las siglas RMR. Inicialmente tenemos el tipo de roca, y este es el consta de la suma de 6 parámetros, ¿sí? Entonces, la primera es el tipo de roca, y según lo que vimos allá en la exploración, dijimos que era caliza por las características que tenía. Según las tablas, que tienen un valor de mínimo, máximo y medio, con mínimo 69, máximo 180 y medio 21,
121 escogimos 121 megapascales, lo que nos da una valoración de 12. Para el RQD, que en realidad todos estos parámetros son escogidos de laboratorios, estamos escogiendo las situaciones como más críticas o las más regulares. Por lo tanto, en ese utilizamos el valor de 50 a 75, o sea, en ese rango, y es una descripción regular. Y nos arroja una valoración de 13. Después, la separación de las discontinuidades. De esa sí podemos como hablar un poco porque sí estuvimos más que todo en la zona. Y el espacio siempre era muy notable, no era tan diminuto. Entonces pusimos en el rango de 0.6 metros a 2 metros. Entonces tipo de macizo, masivo. Y con una valoración de 15. En el siguiente parámetro, que es el número 4, las condiciones de las discontinuidades, encontramos que está basada en otros subparámetros, que es continuidad de discontinuidades, la rugosidad, relleno y alteración. Entonces en la rugosidad pusimos que ligera, porque nosotros estuvimos allá en el macizo y pues según lo que sentíamos como al tacto, escogimos como ligera. El relleno, si escogimos duro, porque, o sea, examinamos, pero como decía, estamos escogiendo valores que sean como los más críticos para esta caracterización. Alteración de discontinuidades, no alterada, con una valoración de 6. Presencia de agua es húmedo, nada más por lo que se veía vegetación, entonces obtiene una valoración de 7. Bueno, el parámetro 6, y quizás uno de los más importantes, que es la orientación de las discontinuidades, y también este parámetro es basado de acuerdo a la obra civil que se vaya a ejecutar. Y entonces utilizamos como un ángulo aproximado de 35. Estamos hablando en esta caracterización del macizo rocoso que está en el costado occidental del tramo, que es el que ya explicamos, donde se veían las dos discontinuidades más demarcadas, con una valoración de 61. Respectivos valores de RMR según la obra civil. Bueno, de acuerdo al parámetro 6, esta valoración se escoge de acuerdo a dos cosas: al tipo de obra y en qué sentido se esté realizando la excavación. Entonces dice excavación con buzamiento, excavación contra buzamiento, dirección paralela al eje de la obra, buzamiento de 0 a 20 en cualquier dirección. Entonces ahí pusimos, también escogimos un ángulo de 35. Bueno, eso ya lo he explicado en la diapositiva anterior. Entonces ahí da que es favorable, medio y desfavorable. Entonces, de acuerdo a esto, en las diferentes tablas, ya sea de acuerdo a las obras civiles, ya sea en túnel y minas, fundaciones y taludes, se arrojan estos valores, esas valoraciones, pero son negativas, porque se restan en la sumatoria total de RMR. Bueno, de acuerdo a los valores que nos dio, observamos en la tabla donde nos dan las pautas para la selección del sostenimiento de túneles en roca. Entonces los valores que nos dan en túneles, que es desde 59, 51, 56, 51, lo que nos dice que es un valor total de roca regular, clase 3, que está en el rango entre 41 y 60, y tiene como especificaciones en la excavación un socavón en el tope y banqueo de 1.5 a 3 metros de avance en el socavón inicial, el sostenimiento de cada voladura y completar el sostenimiento a 10 metros de frente. En los pernos de roca con 20 milímetros de diámetro completamente inyectados, nos dice que los pernos sistemáticos de 4 metros de longitud espaciados a 1.5 a 2 metros en la corona y en las paredes con la malla de alambre en la corona. El shotcrete, que nos indica 50 a 100 milímetros en la corona y 30 milímetros en las paredes. Y cimbras, ninguno. Ahora un punto a tratar es la hidrología. En sí, la hidrología es la ciencia que estudia el agua sobre y debajo de la superficie terrestre. Esta también estudia asimismo sus propiedades y sus interrelaciones naturales.
Nosotros vamos a hacer el estudio, o hicimos el estudio de dos estaciones hidrometeorológicas, una con el nombre de San José y la otra con el nombre de Guatavita. Estos datos y las ubicaciones de estas estaciones las sacamos por medio de la CAR. Esto está en una página oficial de ellos. Entonces, la estación hidrometeorológica de San José, esta estación en el mes en el que más llueve es en el mes de mayo. Estos datos lo que hicimos fue sacar en la variación de pluviosidad máxima anual, lo que hicimos fue coger todos los datos de la precipitación y sacamos un promedio y lo pusimos en las gráficas, cada uno con su respectivo año. Y en la evaluación pluviométrica mensual multianual, lo que hicimos fue sacar de cada mes de cada año los datos, hicimos un promedio y los graficamos. Entonces, como se observa, la precipitación tuvo un pico muy alto en el año 2002, que llegó a 3.000 milímetros de gota de agua lluvia, y actualmente se ve que la precipitación está de 1000 a 1300. En la estación hidrometeorológica de Guatavita se observa que el mes en el que más llueve es en el mes de julio, donde tiene aproximadamente una precipitación de 110, y actualmente tiene un gran pico de precipitación. Esto se observa en el año, estamos tomando después del año 2010, es el que estamos analizando, puesto que son unos datos más cercanos. Cabe aclarar que estos datos están actualmente en la página, están hasta el año 2014. Estos estudios y estos promedios se hacen con el fin de saber cuál es la precipitación máxima que va a tener esta zona, y esto lo sacamos con el fin de saber cuán cantidad de agua lluvia cae en el sector y si esto puede ser un factor que afecte el macizo rocoso de esta zona, puesto que, como ya sabemos, uno de los factores para que haya algún deslizamiento es el agua lluvia. Consideraciones sísmicas. De acuerdo a las placas tectónicas adyacentes a la zona de tiempos atrás, podemos obtener anticlinajes y sinclinajes, como el sinclinal mencionado en la parte geológica y geomorfológica anteriormente. También podemos obtener fallas inversas, las cuales condicionan la topografía del lugar. Según la norma sismorresistente NSR10, título A, podemos notar que dentro del departamento de Cundinamarca encontramos los municipios de Huasca y Guatavita, los cuales tienen una zona sísmica alta e intermedia. La vegetación. Durante la visita al tramo vial, pudimos observar que la vegetación era muy baja, como se observa en la imagen izquierda de la presentación, lo cual condiciona un riesgo alto de erodabilidad debido a la exposición de los suelos a lluvias en algunos periodos del año y a sus fuertes vientos, como se nombró en el clima anteriormente. También se puede condicionar el desgaste y la modelación de la corteza terrestre, como se muestra en la imagen derecha de la presentación. Por último, tenemos la intervención antrópica, la cual encontramos al inicio de nuestro tramo vial, en donde principalmente se tenía estipulado hacer la vía atravesando la cuenca que se muestra en las imágenes, el cual presentó un problema y era que estaba sobre un valle de inundación. Entonces, tocó hacer la vía por medio de los dos taludes que encontramos durante el tramo vial. Esto quiere decir que dentro del grado de intervención sobre un medio físico, el cual puede considerarse como agente detonante,
el hombre para los procesos de inestabilidad del terreno, su acción se puede reflejar en cambios morfológicos y en intervenciones sobre drenajes naturales. A la vez, acondicionan derrumbes, deslizamientos y demás condiciones críticas como las presentes dentro del tramo vial, las cuales no tuvieron los factores de seguridad pertinentes para este tramo.